Bienvenidos a un nuevo video. Si por esas casualidades de la vida todavía no me conoces, mi nombre es Alejandro Rodríguez y hoy les quiero hablar sobre uno de los personajes más enigmáticos de la historia de nuestra Venezuela, sobre todo de la Venezuela del siglo XX, como lo fue el periodo gomecista, el periodo donde gobernó Juan Vicente Gómez. Es la persona que más ha durado en el poder en Venezuela a lo largo de toda su historia republicana. Fueron 27 años, desde 1908 hasta 1935, hasta su muerte. Es decir, también podríamos hablar de que es el único dictador que solamente la muerte lo sacó del poder y al que también muchos analistas e historiadores le atribuyen la conformación del Estado venezolano que conocemos al día de hoy. Bueno, reconocidos como Arturo Uslar Pietri, le atribuyen ser el verdadero padre de la democracia de Venezuela. Arturo Uslar Pietri ve a Juan Vicente Gómez como el pilar, básicamente, de la construcción del Estado venezolano y que a partir de esas bases que sentó Juan Vicente Gómez, pues bueno, se fueron desarrollando el resto de gobiernos hasta la llegada de la democracia. Para hablarles de este tema es importante que nos situemos en el contexto de la época. La historia definitivamente hay que verla sentados en esa butaca, que nos dé el contexto de las situaciones que se vivían, que conozcamos la Venezuela que teníamos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para poder entender todas las acciones que se llevaron a cabo no solamente por Juan Vicente Gómez, sino incluso por Cipriano Castro, que fue su antecesor. Por esto es importante que veamos la historia de una manera lo más objetivamente posible, entendiendo que no hay buenos, no hay malos, simplemente hay un contexto y las personas basados en ese contexto y en esas realidades actuaron. Obviamente, pues con medidas que a día de hoy podríamos decir que son inhumanas, que violan todos los derechos humanos, pero que para la época, bueno, las personas no lo veían de esa manera y bueno, tomando en cuenta que Juan Vicente Gómez junto a Cipriano Castro llegan al poder en Venezuela después de dar un golpe de estado básicamente al presidente que era Ignacio Andrade para ese momento. Muchos catalogan a Juan Vicente Gómez como un hombre de su época. Es importante que conozcamos la Venezuela que había antes de la llegada de Juan Vicente Gómez al poder. Después de que Venezuela en 1830 y posteriormente se ratificó en 1831 la disolución de la Gran Colombia, en donde Venezuela, Colombia, Ecuador se separan definitivamente. Venezuela no se constituyó como un país en donde sus ciudadanos transitaban libremente por todo su territorio, en donde el maracucho conocía perfectamente a un cumanés, por ejemplo. Todo lo contrario, Venezuela era un país absolutamente fragmentado, en donde normalmente una persona que no estuviera involucrada en montoneras o en guerrillas o en alzamientos armados, pues simplemente iba a nacer, se iba a criar y se iba a desarrollar hasta los últimos días de su vida en una misma región, porque no habían vías de comunicación para ese momento. Además de eso, bueno, estuvimos aproximadamente casi un siglo de guerras civiles. Venezuela se separa de la Gran Colombia en 1830 y a partir de ahí se desarrollarían una cantidad abrumadora de batallas y de conflictos civiles que, bueno, sumieron al país en una pobreza bastante deprimente. Por eso es que hay que ser muy cautos cuando decimos que Venezuela no participó en ninguna guerra. Bueno, podríamos decir que en efecto fue así, al menos no en guerras internacionales, pero el problema es que realmente la guerra la teníamos adentro. O sea, nuestra sociedad se estaba, bueno, acribillando unos a otros porque todos querían imponer su ideología, todos querían ser parte del poder y querían tomar las riendas del poder. Entonces estamos hablando de una Venezuela que durante prácticamente todo el siglo XIX vivió conflictos en donde uno que llegaba al poder era derrocado por otro y ese otro era derrocado por otro grupo y ese grupo era derrocado por otro grupo. Entonces fueron así. Yo diría que durante el periodo de Antonio Guzmán Blanco fue una de las épocas más estables del siglo XIX en Venezuela. Sin embargo, tampoco lo logró y a partir de ahí volvieron a suceder
nuevos derrocamientos hasta la llegada de Ignacio Andrade. Ignacio Andrade llega al poder después de que Joaquín Crespo, después de una triquiñuela ahí electoral, bueno, lo lograra colocar a él en el poder, y se desarrollan distintos tipos de alzamientos en su contra. Es importante hablar también de cómo fue el desarrollo o cómo fue la vida temprana de Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez es oriundo del estado, o nació en el estado Táchira, en la hacienda La Mulera. La hacienda La Mulera pertenecía a su papá. Su papá era un hacendado que, bueno, muere cuando Juan Vicente Gómez tenía, si no me equivoco, tenía como unos 20, 28 años por ahí. Y esto hizo que Juan Vicente se tuviera que hacer cargo de las riendas de tanto de su familia como de la empresa, de las actividades económicas que desarrollaba su papá. Y bueno, esto de alguna forma hizo que él aprendiera, ¿no?, cómo administrar una hacienda. De hecho, muchos hablan que Juan Vicente Gómez manejó Venezuela como si fuera una hacienda. Y en esto también quiero hablar del tema del nepotismo un poco, pero lo vamos a dejar un poquito más para adelante. Juan Vicente Gómez conoce a Cipriano Castro, quien sería su amigo, su compadre. Ellos se conocen por ahí en 1880, participan haciéndole oposición a esta revolución legalista cuando Raimundo Andueza quería extender su periodo presidencial. Total que, bueno, la revolución igual se dio a cabo, ellos son derrotados, y esto hizo que tanto Juan Vicente como Cipriano Castro salieran del país, pero no se irían muy lejos. Fue a la frontera, literal se fueron a Cúcuta, en donde estuvieron varios años, continuaron con sus negocios, sobre todo Juan Vicente. Al pasar de los años fueron preparando un ejército, de hecho se habla de 60 hombres que fueron los que al final se decidieron realmente a conformar esta revolución liberal restauradora, que es como se conoce el movimiento que encabezó Cipriano Castro. Esta revolución se da en 1899. Cipriano Castro, acompañado de Juan Vicente Gómez, entran por el estado Táchira y, bueno, emprenderían una serie de batallas, pasando por Táchira, por Mérida, por Trujillo, por Lara, por Yaracuy, por Carabobo, hasta que llegaron en octubre de ese año hasta Caracas. Y, bueno, evidentemente Ignacio Andrade tuvo que dimitir y entregarles el mando. Durante este recorrido, que no duró 2 días, duró varios meses, se les fue uniendo distintos grupos de estos que llamábamos, digamos, montoneras, que no solamente se les unieron a ellos, ojo, en todo el territorio de Venezuela se iban creando montoneras que eran precisamente las que al final eran dirigidas por caudillos, y estos caudillos se alzaban, y era por eso que se daban, digamos, estos golpes de estados continuos. Lo cierto es que cuando Cipriano Castro llega a Caracas, bueno, nada, asume las riendas del país. Juan Vicente Gómez es designado como el gobernador de Caracas en ese momento. Duró muy poco tiempo porque después se reforma la Constitución y entonces Juan Vicente Gómez pasa a ser el vicepresidente de la República. Evidentemente, como era parte de la historia de Venezuela en esos tiempos, se empezaron a crear nuevos movimientos que querían derrocar a este gobierno recién instaurado. Por eso es que también se habla de una revolución libertadora que duró desde 1901 hasta 1903. Esta estaba encabezada más que nada por Manuel Antonio Matos. ¿Quién era Manuel Antonio Matos? Era un banquero. Resulta que cuando Cipriano Castro llega al poder, él obliga, como parte de su dictadura, que también implantó, él obliga a varios banqueros del país a que le prestaran plata, porque el país estaba en quiebra, éramos un país pobre, absolutamente, y aparte con todo lo que habíamos gastado en guerras, en conflictos, éramos pobres y de paso estábamos endeudados. Entonces, Cipriano Castro obligó a los banqueros que habían en ese momento en el país para que le prestaran dinero para poder, gobernar. Entonces muchos de estos se negaron, Cipriano Castro los mandó a poner presos hasta que logró doblegarlos y que le prestaran el dinero que necesitaban. Bueno, uno de ellos fue Manuel Antonio Matos, que encabezaría una revolución libertadora que duraría aproximadamente 2-3 años. Hay que también indicar que Manuel Antonio Matos estaba, digamos, financiado por países extranjeros que en ese momento eran potencias mundiales, como Inglaterra, como Italia, como Alemania, porque, como ya les había dicho, Venezuela era un país pobre, un país endeudado, y adivinen con quién estaba endeudado.
Bueno, estos países que estaban reclamando el pago de esas deudas apoyaron a Manuel Antonio Matos para que llevara a cabo su revolución. Esta revolución fue sofocada, evidentemente, gracias también al apoyo que tuvo Cipriano Castro por parte de Juan Vicente Gómez. Se habla de la Batalla de la Victoria como un evento igual decisivo para mermar las fuerzas de Manuel Antonio Matos. Resulta que Cipriano Castro decide ir él personalmente a acabar a las fuerzas de Manuel Antonio Matos, que tenía un contingente de aproximadamente 14.000 soldados. Y bueno, Cipriano Castro se fue con casi 10.000. Resulta que hubo una falla de municiones de parte de Castro y este se vio bastante complicado. Entonces le solicitó apoyo a Gómez para que le mandara, bueno, soldados desde otras regiones del país. Y Gómez le dijo, sí te los voy a mandar, pero no solamente te los voy a mandar, sino que voy a ir yo mismo y voy a terminar con la insurgencia de Matos. Eso sucedió así, tal cual, y aparte, bueno, el equipo o el grupo de soldados que acompañaban a Matos tenían sus diferencias. Entonces esto hizo que a las fuerzas del gobierno se les hiciera fácil sofocarlos ahí en la Batalla de la Victoria. Es importante que sepas que en otras regiones del país otros caudillos estaban, digamos, llamando a la sublevación. De hecho, Cipriano Castro tenía el control prácticamente de solo el centro y el sur occidente de Venezuela. Durante este periodo de la Revolución Libertadora, precisamente Juan Vicente Gómez sería el encargado de liderar distintas batallas alrededor del país. Uno de los decisivos, y que marcaría el fin de las guerras civiles en Venezuela, fue en la batalla de Ciudad Bolívar, en donde se deponen las fuerzas que había reunido Nicolás Rolando. Veamos también el contexto de cómo fue el gobierno de Cipriano Castro, porque bueno, muchas personas dicen que Juan Vicente Gómez lo traicionó después de que era su compadre, su amigo, no sé qué. Fue como muy tosco, no solamente hacia adentro en Venezuela, sino también en sus relaciones internacionales. Ocurrió durante este periodo también de 1903 lo que fue el bloqueo de las costas de Venezuela por parte de estas potencias extranjeras que exigían el pago de la deuda y que aparte estaban picados prácticamente porque como la persona que habían financiado para que tumbara a Castro no pudo, entonces se picaron más porque dijeron, bueno, ¿y entonces quién me va a pagar mi deuda? Resulta que para poder disipar este conflicto, o sea, Castro estaba resteado de no resolverlo por la vía diplomática. Por eso tuvo que recurrir a Estados Unidos y Estados Unidos fue el mediador y por eso se firmó, creo que se llama el Tratado de Washington, algo así. Y entonces se firma este tratado y bueno, gracias a la mediación de Estados Unidos se logra que estos países desalojen las costas venezolanas a cambio de que obviamente Venezuela se comprometiera a pagar creo que un 30% de sus ingresos aduaneros. Hay un evento también que se conoce como la Conjura durante el periodo de Castro, de Cipriano Castro, en donde, bueno, la salud de Cipriano Castro empezó a desmejorar. En 1906 él decide apartarse del gobierno, deja a Juan Vicente Gómez de forma temporal, se va a Maracay y creo que hubo una declaración de él en donde, bueno, dijo que no tenía intenciones de volver al poder. Parte de sus ministros, bueno, empezaron a suponer que el gobierno debía quedar en manos de algunos de ellos, pero sabían que estaba la figura de Juan Vicente Gómez, que probablemente era él el que se iba a encargar de asumir las riendas del país. Entonces se conoce como la Conjura, la unión de todos estos personajes que rodeaban a Cipriano Castro para poder ponerlo en contra de Juan Vicente Gómez y que de esta manera Cipriano o retomara el poder o les dejara el poder a alguno de ellos. De hecho, se dice que Juan Vicente Gómez no dormía 2 noches seguidas durante este proceso porque sabía que iban a intentar asesinarlo. Ahí es cuando Juan Vicente Gómez va y habla nuevamente con Cipriano Castro para que asuma las riendas del país. Algunos historiadores dicen que esto fue parte de una prueba que puso Cipriano Castro a Juan Vicente Gómez para ver qué tan leal era, y bueno, al ver que el propio Juan Vicente Gómez fue hasta él para despedirle que volviera, de alguna forma los reconciliaría por un tiempo, pero lo cierto es que la salud de Cipriano Castro se empeoró mucho más y en 1908 se tuvo que ir a operar a Europa y obviamente deja a Juan Vicente Gómez encargado de la vicepresidencia, o sea, lo deja como presidente encargado prácticamente.
Y bueno, en este momento es importante entender la grave situación por la que estaba pasando Venezuela, en donde, bueno, aparte de que seguíamos siendo un país pobre, también sufrimos un nuevo bloqueo a nuestras costas, pero esta vez por parte de Países Bajos. Resulta que Cipriano Castro les puso a los barcos de los Países Bajos, les puso como unos aranceles adicionales, y esta gente se molestó y mandó sus barcos a bloquear los puertos venezolanos. Y bueno, entonces nada, el país estaba en un conflicto interno increíble. Eras pobre, estabas endeudado, tenías las costas azotadas por las potencias extranjeras. Juan Vicente Gómez vio la oportunidad, considerando que el presidente de la República estaba afuera, vio la oportunidad para ir reformando algunas cosas en la Constitución. De esta forma se atribuyó más funciones dentro de su cargo, se alió con ganaderos, con banqueros, habló con partes del ejército que estaban en descontento con Cipriano Castro. Y bueno, ahí es cuando Juan Vicente Gómez, el 19 de diciembre de 1908, da este golpe de estado. Y nada, él estaría de forma interina por aproximadamente un año, y no fue hasta 1910 cuando la Constitución que había reformado lo convierte oficialmente y constitucionalmente en el presidente de la República. Para terminar de resolver el bendito conflicto con las costas venezolanas, Juan Vicente Gómez retira los aranceles que le había colocado Cipriano Castro a los barcos holandeses, y bueno, de esta forma ellos agarraron y se retiraron, se fueron contentos. Y aparte, Juan Vicente Gómez recibió apoyo de parte de Estados Unidos, porque bueno, resulta que Cipriano Castro se andaba matando con todo el mundo. Entonces había una empresa que extraía caucho en Venezuela, que bueno, Cipriano Castro también les había terminado el contrato y rompió relaciones con Estados Unidos, con Alemania, con Italia, con Francia, con todo el mundo. Y entonces Juan Vicente Gómez buscó el apoyo de estas potencias y les dijo: mira, yo voy a cambiar el rumbo que está tomando Venezuela. Me interesa que ustedes sean mis aliados, que reorganicemos nuestras alianzas comerciales, pero que ustedes me apoyen también en la toma que yo estoy haciendo del poder en el país. Y esto se hizo de esa forma. De hecho, Venezuela restableció las relaciones diplomáticas con todos estos países, y bueno, evidentemente basados también en la deuda que teníamos y que había dejado todos los gobiernos anteriores, adicional a eso con todo lo que se gastó en las guerras civiles que vivimos durante todo el siglo XIX, estas naciones, digamos, que tuvieron mayor protagonismo en lo que fue el sector comercial en Venezuela. Hay personas de la época que indican que durante estos primeros 4 años de gobierno de Juan Vicente Gómez no fue una dictadura tan férrea como se puso después de 1913. Resulta que le dio libertad a los medios de comunicación, sobre todo a la prensa, que era la que estaba para ese momento. Se liberaron presos políticos e incluso se le pidió a personas que estaban exiliadas que, bueno, que podían volver al país. Pero otras personas dicen que no, que igual hubo represión, que igual hubo tortura, solamente que esto se agravaría después de 1913. ¿Y por qué se agrava después de 1913? Bueno, porque evidentemente se seguían organizando manifestaciones, habían personas que tenían descontentos con el gobierno de Juan Vicente Gómez, y en vista de que se tenían que realizar elecciones en 1914 y el régimen sentía que las iba a perder, bueno, simplemente se valió de la excusa de decir que Cipriano Castro estaba organizando unas fuerzas en el exterior para invadir Venezuela. Entonces, con esta excusa, él dijo: no voy a realizar elecciones presidenciales, y todo el que estuvo en desacuerdo, bueno, lo fue metiendo presos. De hecho, en 1912 cierra la Universidad Central de Venezuela, que duraría 10 años cerrada, 10 años. De hecho, muchos de los estudiantes que estaban allí se tuvieron que ir del país o tuvieron que moverse a la universidad que está en Mérida para poder, bueno, finalizar sus estudios. Y aquí es importante esclarecer el hecho de por qué se dice que Juan Vicente Gómez fue el pacificador de Venezuela. No solamente porque su figura cobró protagonismo durante la Revolución Libertadora, sino también que durante su propia gestión él tuvo que hacerle frente a distintos tipos de insurrecciones que hubo. ¿Cuál fue la diferencia? Que Juan Vicente Gómez no se dejó tumbar como lo hicieron los otros gobiernos. Juan Vicente Gómez armó un ejército, de hecho creó la escuela militar. En 1920 creó la escuela de aviación militar. Entonces digamos que él logró armar un ejército
que contuviera las fuerzas que eventualmente se pudieran conformar. Yo tengo aquí una lista de todos los alzamientos que hubo. Está, por ejemplo, en 1914 el alzamiento de Horacio Ducharne en agosto de ese año, que fue derrotado y ejecutado en 1915. También están otras insurrecciones, como por ejemplo las que llevó a cabo la generación del 28, que fue un grupo de jóvenes estudiantes, dentro de los que estaba también Rómulo Betancourt, y bueno, que paradójicamente se convertirían años después en los que regirían los destinos del país. También está en abril de ese mismo año de 1928 la insurrección a cargo de Rafael Alvarado Franco, donde también participaron algunos de esos mismos estudiantes de la generación del 28. Está la Gabaldonera de José Rafael Gabaldón, la invasión de la Vela de Coro en 1929, dirigida por Rafael Simón Urbina y Gustavo Machado. Está también la expedición del Falque, que estuvo dirigida por Román Delgado Chalbot. Román Delgado Chalbot es el padre de Carlos Delgado Chalbot. Ustedes se acuerdan que yo les hablé de Carlos Delgado Chalbot, que fue uno de los que integró la Junta Militar junto a Pérez Jiménez. Bueno, él y su papá también participaron en una insurrección que se llamó la expedición del Falque. Bueno, lamentablemente en esta expedición las fuerzas estaban a favor de Juan Vicente Gómez, los derrotan y ahí es donde Román Delgado Chalbot es asesinado. También está en 1931 la invasión de Rafael Simón Urbina, que estaba apoyado por venezolanos que estaban exiliados y también por voluntarios mexicanos. Ellos toman Capatárida en Falcón, pero bueno, también son suprimidos por las fuerzas gomecistas. Por estas mismas fechas, en 1931, también hay que acotar el hecho de que se firma el Plan de Barranquilla. Este Plan de Barranquilla fue un programa de acciones a llevar que, bueno, tenían un claro corte antigomecista, aparte con ideas proteccionistas que estaban, digamos, un tanto, venían de la naturaleza del marxismo, pero estaban un poco más asociadas a la socialdemocracia. Ahí crean el ARDI. Por aquí ya se estaban sembrando las semillitas del partido Acción Democrática, que, bueno, todavía sigue funcionando a día de hoy. Entonces es allí donde cobra importancia la figura del Ejército Nacional que creó Juan Vicente Gómez. Ya no estábamos hablando de un país en donde se armaba un caudillo, derrotaban al gobierno y entonces se armaba otro y volvían a derrotar al gobierno. No, sí, se armaban manifestaciones, se armaban insurrecciones, pero todas eran disipadas por las fuerzas gomecistas. Un tema del que también leí fue la pérdida de control del estado Amazonas desde 1913 a 1921. Resulta que para ese momento estaba Roberto Pulido a cargo de este estado, y este fue asesinado por Tomás Funes, un cauchero de ese sector. Tomás Funes, en una insurrección en contra del gobernador Roberto Pulido, bueno, lo asesina a él, asesina a sus hijos, asesina a su familia. Se habla incluso de más de 400 personas asesinadas esa noche, la noche de los machetes, por cierto. Y bueno, Tomás Funes conformaría un gobierno de facto que Gómez, lejos de buscar derrotarlo, bueno, lo dejó ahí. Lo que pasó fue que Gómez mandó a un general, si no me equivoco, a que sacara a Tomás Funes de Amazonas, pero este general se da cuenta que Tomás Funes era apoyado por gran parte de la población que vivía en este estado, sobre todo en San Fernando de Atabapo, y le dice a Gómez: mira, lo mejor es que lo dejes a él ahí, porque a fin de cuentas él tiene el control. Y una cosa que también hizo que Tomás Funes se mantuviera en el estado de Amazonas sin mayor represalias por parte de Gómez fue el hecho de que él, todo lo que él hacía se lo comunicaba a Gómez. O sea, prácticamente estuvo de facto, porque Gómez no lo reconoció nunca, pero tampoco hizo o tomó ninguna acción en contra de él, sino fue hasta 1921 cuando Emilio Arévalo Cedeño, que también era un insurgente antigomecista, que había dado no sé cuántas intentonas de golpe de estado contra Gómez, bueno, en un momento entró desde el estado Amazonas y mandó a fusilar a Tomás Funes. De esta manera, bueno, dio por terminado este gobierno de facto que hubo en el estado Amazonas. Hay una anécdota también. Una de las características del periodo gomecista fue precisamente el nepotismo. Manejó Venezuela como una hacienda, como si fuera su hacienda. Y esta hacienda era dirigida o tenía cargos que todos estaban asociados en su mayoría
a la familia de Gómez o a amigos muy cercanos de él. De hecho, su hijo y su hermano fueron vicepresidentes de la República. Y fíjense este hecho que sucedió en 1909 con Eustoquio Gómez, que era primo de Juan Vicente Gómez. Resulta que para ese momento había en Caracas, en el Distrito Federal, estaba un gobernador que se llamaba Luis Mata Ilas, si no me equivoco. Bueno, resulta que Luis Mata Ilas, en un momento en el que quería controlar a una gente ebria en una tasca, me imagino, resulta que en esa tasca estaba el primo de Juan Vicente Gómez, Eustoquio Gómez. Y bueno, en un intento de poner orden en este grupo de personas que estaban ebrias, resulta que Eustoquio Gómez asesina a Luis Mata Ilas. Para ese momento, el juez Juan José Abreu declara a Eustoquio Gómez culpable y le da 15 años de prisión. Pero bueno, Juan Vicente Gómez estaba recién asumiendo la presidencia en 1909 y no estuvo de acuerdo con esta decisión. Entonces mandó a poner preso al juez y a su primo, que había sido el asesino del gobernador del Distrito Federal, lo mandó como presidente provisional del estado Táchira. De hecho, para esa década de 1921, en donde la salud de Juan Vicente Gómez, recordemos que Juan Vicente Gómez llega a Caracas teniendo 40 años. Para el 1921 su salud empezó a desmejorar y se estaba hablando, de quién iba a ser entonces el que iba a regir los destinos del país, quién iba a ser el heredero de todo el imperio gomecista. Se habla de que empezaron a ver como partidarios del hijo de Juan Vicente Gómez, empezó a haber partidarios del hermano de Juan Vicente Gómez, que eran sus vicepresidentes. Ellos fueron vicepresidentes de Juan Vicente Gómez los dos al mismo tiempo. En 1923 se da la muerte de Juan Crisóstomo Gómez, el hermano y vicepresidente de Juan Vicente Gómez. Muchas personas dicen que esto se debió a un conflicto familiar, un conflicto de poder, en donde una de las esposas o concubinas de Juan Vicente Gómez, tomó acciones que llevaron precisamente al asesinato de Juan Crisóstomo, para que entonces solamente quedara José Vicente Gómez, que era el hijo de Juan Vicente, y solamente quedara una opción para poder dejarle el mando. También hay otras versiones respecto a la muerte del hermano de Juan Vicente Gómez, pero lo cierto es, Juan Vicente Gómez lo que hace es eliminar el cargo de vicepresidente. Y no sé si fue que Juan Vicente Gómez como que tenía la idea de que su mujer y su hijo estaban metidos en ese paquete, pero lo cierto es que agarró y los mandó a los dos afuera, los mandó al exterior, y de hecho los dos se murieron por allá. La esposa no me acuerdo dónde se murió, pero lo que sí es que el hijo se murió en Suiza en 1930, o sea, todavía estaba vivo Juan Vicente. Estas son parte de las anécdotas que hablan un poco de cómo se manejó los hilos del poder y que estaban en parte bastante influenciados por sectores familiares a Juan Vicente Gómez. Y también hay historiadores que hablan del hecho de que Juan Vicente Gómez llegó a tener grandes posesiones de terrenos en Venezuela, fue uno de los hombres más poderosos del país. El país también viviría un periodo oscuro que fue en 1918, cuando llegó esta gripe europea que cobró la vida de 25.000 venezolanos. Según lo que he leído, pues durante el gobierno gomecista, algo que sí no se hizo fue el desarrollo de la salud. Entonces, cuando llegó esta pandemia, imagínense usted, para esos momentos ya había pandemias. Esta pandemia acabó con la vida de 25.000 personas y Juan Vicente Gómez se tuvo que alejar de la vida pública por 3 meses, precisamente para evitar contagiarse. Ahora, quien no pudo evitar contagiarse fue su hijo, Alí Gómez, que falleció a causa de esta pandemia que azotaría al país hasta 1820. Juan Vicente Gómez estuvo 27 años a cargo de Venezuela, pero también se valió de mecanismos constitucionales, o sea, modificando la constitución a su interés y tal, para mostrar una imagen de legalidad. De hecho, durante su gobierno se crea la figura de presidente encargado y se crea también la figura de presidente como de las Fuerzas Armadas, que fue precisamente el cargo que él ocupó estos 27 años. Y también tenía un presidente interino, es decir, hubo periodos de 7 años incluso en donde realmente la presidencia estaba a nombre de otra persona, pero todo el mundo sabía que era ejercida por Juan Vicente Gómez. O sea, no se movía un alfiler en Venezuela sin que Juan Vicente Gómez lo autorizara. Hablando del tema económico, se dice que el
el gobierno de Juan Vicente Gómez nunca le faltó dinero. Durante el periodo de Cipriano Castro, el fuerte de Venezuela era la agricultura, la ganadería. De hecho, Venezuela llegó a ser de los primeros países exportadores de café en el mundo. Papel que obviamente a día de hoy nos lo arrebató Colombia y nosotros quedamos, bueno, por allá, botados. Pero resulta que en 1914 se descubre un yacimiento de petróleo importantísimo en el estado Zulia, específicamente en el sector de Mene Grande, y esto definitivamente cambiaría el orden económico del país. Ahí es donde surge esta idea de que, bueno, muchos hombres dejaron el campo para dedicarse y ser parte de toda esta explotación petrolera que empezó a surgir desde 1914, y evidentemente fue parte de lo que ayudó a Juan Vicente Gómez a catapultar la economía venezolana. Y todo el dinero que ingresaba al país producto de la explotación petrolera hizo que Venezuela para 1930 lograra saldar la deuda que tenía. Es decir, ya no éramos pobres y ya no éramos un país endeudado gracias a todo lo que nos trajo el petróleo. Eso sí, también durante este periodo de 1914 a 1917, evidentemente se da lo que fue la Primera Guerra Mundial, y potencias, sobre todo Estados Unidos, si no me equivoco también Alemania, le estaban pidiendo a Venezuela como que mira, ajá, ¿y tú en qué bando estás? Más o menos como para saber. Y Juan Vicente Gómez fue muy inteligente en este sentido porque entendía que Venezuela no estaba para meterse en más guerras. No teníamos la intención de meternos en una guerra extranjera que, lejos de traernos resultados positivos, nos iba a traer más desgracia, más endeudamiento, más pobreza. Entonces mantuvo definitivamente a Venezuela alejada de los conflictos internacionales, indicándoles que no, que Venezuela está dispuesta a cooperar en temas económicos, que podemos hacer negocio, pero nosotros no nos metemos en guerra. Y esto permitió que el país saldara su deuda a través de todos los ingresos que empezaron a ocurrir en consecuencia del petróleo. También se dice y se le acusa a Juan Vicente Gómez de haber entregado prácticamente nuestro territorio, de haber entregado nuestras riquezas a potencias extranjeras que se lucraron todos esos años de los recursos naturales de Venezuela. Pero bueno, también hay que entender que nosotros éramos un país pobre que tenía deudas con todo el mundo, y Juan Vicente Gómez, como dueño de una hacienda, que era como él regía los destinos de Venezuela, evidentemente le dio prioridad a las empresas, a las empresas de los países a los que les debíamos. Entonces fue, digamos, la manera en cómo se logró saldar en efecto la deuda que no pudieron pagar todos los otros gobiernos anteriores, y que bueno, quizás otra persona lo hubiese hecho, pero en este momento, y como era la época de Gómez, le tocó a él, y también a partir del resurgimiento del petróleo como la fuente principal de la economía del país. Evidentemente esto fue el karma venezolano, porque al destinar todo el esfuerzo de Venezuela en pro de explotar, refinar y todo el tema del petróleo, bueno, se dejaron de lado las otras industrias que no pudieron expandirse y no pudieron institucionalizarse como lo hizo la industria petrolera. Y el problema con el petróleo siempre ha sido el tema de que sus precios siempre fluctúan. Entonces Venezuela está bien cuando el petróleo sube, pero entonces se pone mal cuando el petróleo baja, por ser un país monoproductor. La economía de un país no puede estar enfocada en una sola actividad productiva, porque evidentemente cuando esa actividad productiva o esa actividad económica falla, pues entonces el país no tiene de dónde obtener mayores recursos. Entonces, para recapitular, yo anoté aquí más o menos varias de las cosas que se lograron durante su gobierno. Ya les había mencionado el hecho de la construcción de la carretera transandina, que por cierto fue construida por los mismos presos políticos que estaban encerrados en La Rotunda, una cárcel muy famosa en Caracas para esa época, en donde se hacían las torturas y todo este tipo de cosas horribles. Colocándome en la época, o sea, yo siento que un tachirense, evidentemente, o un maracucho, no tenía ni idea de dónde quedaba Tucupita, no tenía ni idea de cómo vivía una persona en Sucre, en Monagas, no tenía ni idea. Entonces, esto de alguna forma siento que fue lo que formó nuestra identidad nacional, la construcción de todas estas carreteras que hicieron que fuera más fácil la comunicación entre las regiones. Se decreta la construcción de carreteras en todas las regiones del país a partir de 1910. Se introducen a Venezuela los primeros automóviles, se creó la Escuela de la Aviación Militar en la ciudad de Maracay, por cierto, ciudad que era predilecta por Juan Vicente Gómez y donde le encantaba vivir. Él no le gustaba Caracas, le gustó fue siempre vivir en Maracay, y dirigía los destinos del país desde la ciudad Jardín de Venezuela. Ciudad Jardín que, por cierto, tuvo un crecimiento exponencial durante el periodo que Juan Vicente Gómez vivió en esa ciudad. De hecho, tuvo un mayor desarrollo, el triple de desarrollo en obras públicas
comparándolo con el Distrito Federal en Caracas. Además de eso, bueno, reorganizó la escuela militar en Caracas, modernizó el ejército y de esta forma logró eliminar a todos los caudillos regionales que se alzaban a cada rato durante las épocas de las guerras civiles, lo que claramente llevó a que el país tuviera una estabilidad que permitiera que la economía se desarrollara de forma eficiente. Y si llegaste hasta este punto del video, no me despido sin antes solicitarte que le des me gusta, que te suscribas ahí en la parte de abajo si te está gustando el contenido de este canal. Yo me despido, se me acabó el té, nos vemos en la próxima, que estén muy bien.